أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. El tema de esta charla está basado en una aleya del Corán, de la Suratul Ahzab, en la que Allah subhanahu wa ta'ala dice: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. En otra lectura: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. La ley ya la traducimos: en verdad que tenéis en el mensajero de Allah un hermoso ejemplo para quien tenga esperanza en Allah y en el último día y recuerde mucho a Allah. Para explicar esta aleya, porque en realidad la charla es un tafsir de esta aleya, me voy a basar en el tafsir, en el comentario del Emir Abdul Qadir al-Jazairi, rahimahullah, recogido en su libro Al-Mawaqif. Pero antes de entrar en el tafsir que hace él y en la explicación, quiero decir algo para que, a modo de introducción, que también procede del Corán, y para que podamos apreciar quién es el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam y por qué es un modelo para nosotros. Allah dice en el Corán: لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Dice: en verdad ha venido a vosotros un mensajero min anfusikum, de vosotros mismos, de vuestra propia naturaleza. Cuando descendió esa aleya, desde el punto de vista de los árabes, se refería a que era un mensajero que era uno de ellos. Ellos conocían su linaje y lo conocían perfectamente, conocían su sinceridad, su lealtad, su honestidad. Pero también implica que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam pertenece a nuestra naturaleza como seres humanos. Y no solo pertenece a nuestra naturaleza como seres humanos, sino que en realidad representa lo mejor de nosotros. El mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam representa lo mejor de nosotros. ¿Y qué significa esto? Esto significa que Él vino, que Allah lo envió para enseñarnos cómo se podía alcanzar el máximo grado de plenitud humana, cómo se podía adorar a Allah subhanahu wa ta'ala de la mejor manera posible, viviendo en este mundo. Entonces, no es un modelo que colocamos en un pedestal, no es una figura idílica, no es alguien inalcanzable, aunque nuestro deber es honrarlo y enaltecerlo y respetarlo profundamente y no incurrir en ningún desliz cuando hablamos de él o hablamos de su biografía. Pero es alguien a quien podemos seguir en todo lo que hizo, en todos los aspectos. De hecho, como he dicho, él representa lo mejor de nuestra naturaleza. ¿Y qué significa eso? Eso significa que si
hablamos de las cualidades de carácter, hablamos de la generosidad. Cualquiera de nosotros que sea generoso, será generoso como acercándose a su generosidad. A ver cómo lo explico. Pongamos que las cualidades del profeta sallallahu alaihi wasallam son perfectas. Desde un punto de vista son inalcanzables en el sentido de alcanzar su perfección. Pero a la vez, todo lo que hizo, lo hizo para nosotros. Cada vez que en el Corán Allah se dirige a él, se está dirigiendo a nosotros. De manera que si él era generoso, aunque nosotros no podamos alcanzar la magnitud de su generosidad, cuando somos generosos, nos estamos pareciendo a él en su generosidad. Cuando somos valientes, nos estamos pareciendo, acercándonos a él en su valentía. Cuando somos honestos, nos estamos acercando a él en su honestidad. Es como si el mensajero de Allah, es como si su luz fuera un océano. Y aquello que nosotros podemos alcanzar de su luz y de sus cualidades, puede que sea solo una gota de ese océano. Pero el agua es la misma. Si nosotros invitamos al mensajero de Allah en una sola de sus cualidades, estaremos bebiendo de esa agua. Pero insisto, a lo que quiero llegar es que no es una figura que ponemos en un pedestal, no es alguien que consideramos inalcanzable, sino que todo lo que hizo y todo lo que transmitió y todo lo que enseñó es para todos y cada uno de nosotros y para todos los tiempos. Y lo que él transmitió no solo fueron sus palabras que han quedado registradas. El din no se toma de los libros, el din se toma de hombres. Lo que dejó el profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, fueron sus compañeros, hombres y mujeres. Él dijo: mis compañeros son como las estrellas, por cualquiera de ellos que os guiéis, estaréis bien guiados. Él dejó hombres. En el libro de Shifa del Hadi'iyat narra parte de cómo sucedía esto y refiere cómo cuando sallallahu alaihi wasallam les hablaba a sus compañeros, ellos permanecían como si hubiera aves posadas sobre sus cabezas, y la mayoría de ellos no se atrevían ni a levantar la mirada por respeto a él, permanecían inmóviles. Y cuando él hablaba, lo que transmitía se lo transmitía directamente a ellos, a sus corazones. Y eso no ha dejado de existir desde los primeros tiempos. Sallallahu alaihi wasallam aquello con lo que Allah lo envió, lo transmitió a sus compañeros. Y sus compañeros lo transmitieron a su vez a otros. Y esos otros lo transmitieron a otros. Y así sucesivamente hasta llegar a nuestros días. Cada vez que nos encontramos con un musulmán auténtico y sincero, estamos encontrándonos con algo del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam. La luz de los creyentes, nuestra luz, insha'Allah, procede de la luz del mensajero. Se dice que Allah tomó una parte de su luz y dijo: Kuni Muhammadan, sé Muhammad. Y a partir de esa luz se creó todo lo demás. Y esto, aunque nos parezca mentira, está aludido en la propia Sunna, porque él, sallallahu alaihi wasallam, dijo: yo era un profeta cuando Adam todavía estaba entre el barro y el agua. Dijo sallallahu alaihi wasallam: yo era un profeta
cuando Adam alayhi salam, que fue el primer profeta y el primer hombre, estaba todavía entre el agua y el barro, no había sido creado del todo. Cuando él ya en el conocimiento de Allah subhanahu wa ta'ala ya era un profeta. Es el sello de los profetas, pero también es el primero de ellos en el sentido del significado. Y cada vez que conocemos a un creyente sincero, la luz que emana de ese creyente, sea varón o hembra, procede de la luz del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam. Él dejó hombres y mujeres iluminados, irradiados por su luz. Para eso fue todo lo que se estableció en Medina, al-Munawwara, toda la Sharia, todos los parámetros y las leyes de Allah subhanahu wa ta'ala, son con el único fin de que el hombre pueda tener el encuentro con su Señor en un marco protegido. La Sharia no es otra cosa. La Sharia no es otra cosa que algo que nos protege, unos límites misericordiosos procedentes de Allah, para que dentro de esos límites el hombre y la mujer, el hombre como ser humano, en su doble vertiente de varón y hembra, pueda conocer a su Señor, que es para lo que hemos sido creados. Allah lo dice clarísimamente en el Corán: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. No he creado a los genios y a los hombres, sino para que me adoren. Ibn Abbas dijo, comentando estas aleyas, él, del quien sallallahu alaihi wasallam lo llamó como tarjumán al Corán, el intérprete del Corán, dijo que li'abudun ahí significa para que me conozcan. Allah nos ha creado para conocerlo. Y envió a su amado, al mejor de sus criaturas, para mostrarnos cómo debía ser conocido. Hay una aleya en el Corán, en la Surah Ad-Duha, en la que Allah subhanahu wa ta'ala dice: وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. Y te encontró perdido y te guió. Los comentarios tradicionales dicen, y con razón, lo interpretan como que Allah lo encontró, no conocía el camino, no conocía el imán, la creencia, y Allah le dio la creencia y le dio el camino. Pero una de las mejores maneras de interpretar el Corán es hacer lo que se llama tafsir al-Qur'an bil-Qur'an, que es comentar o interpretar o explicar el Corán con otra parte del Corán. Y en la Surah de Yusuf encontramos una aleya que viene a decir, en la que los hermanos de Yusuf alayhi salam le dicen a su padre Yaqub alayhi salam: Wallahi, Tallahi, no sé si lo estoy diciendo correctamente, pero Tallahi, por Allah, laqad raja'ta ila dalalika al-qadim, por Allah que has vuelto a tu antigua perdición, a tu antiguo extravío. ¿Y cuál era ese extravío? Era su amor por Yusuf alayhi salam, por su hijo Yusuf. Por Allah que has vuelto a tu antigua perdición. Incluso en castellano, en la lengua castellana decimos perdición de amor. Ha perdido la cabeza por el amor. Entonces dice Allah, y te encontró perdido en su amor y te dio un camino para verificar, para poner en práctica, para encauzar ese amor en el que estabas absolutamente perdido, pero no en el sentido negativo de la palabra, sino en el sentido del haira, que se llama en árabe, perplejo. Con esto lo que quiero decir es que la luz del mensajero de Allah, que es lo que en realidad nos interesa de él, se transmitió a los sahaba
y así sucesivamente, y no ha dejado de transmitirse nunca. Entonces, vamos a la aleya. Allah dice, en verdad, además, laqad, hay una partícula de énfasis, laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun aw uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara Allaha kathiran. Realmente en el mensajero de Allah tenéis un ejemplo para quien espera a Allah, para quien tiene esperanza en Allah y en el último día, y menciona, recuerda, invoca mucho a Allah subhanahu wa ta'ala. En este tafsir que he mencionado del Emir Abdelkader al-Jazairi, habla de 4 aspectos en los que él interpreta esta aleya. Es un comentario insólito, pero la gente de Allah, los salihun, los muminun, los creyentes, tienen acceso a entender el Corán de una forma que no tiene límite, porque el Corán es la palabra increada de Allah subhanahu wa ta'ala, y Allah no tiene límites. Allah no tiene límites, su palabra tampoco tiene límites. Hay un entendimiento inicial que no negamos, sino que afirmamos, que es que las cosas si Allah dice A, significa A, pero a partir de A puedes llegar a muchas más cosas. Quiero citar hay un hadith sahih de Ali, que Allah ennoblezca su rostro, en el que alguien le dijo: ¿Hal khassakum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahl al-bayt bi shay dun an-nas? Alguien le preguntó a Ali, dice, ¿el mensajero de Allah os ha dado algo a vosotros en exclusiva, algo especial que no le ha dado al resto de la gente, a vosotros, oh gente de la casa, a Ali, Fátima, sus descendientes? ¿Os ha dado algo que no le ha dado a los demás? Y se refería al conocimiento. Y Ali dijo: no, por aquel que hiende la semilla y origina la brisa, والذي خلق الحب وبرأ النسمة, no, a menos o salvo un conocimiento del libro de Allah que Allah le quiera dar a alguien. Todos los creyentes, absolutamente todos, podemos tener acceso a un conocimiento especial que Allah nos dé del Corán. ¿Cuántas veces en las noches de Tarawih, y eso seguro que si no todos, la mayoría de los que estamos aquí lo hemos experimentado, en las noches de Tarawih, cuando estás oyendo el Corán recitado por el imam, cuántas veces oyes una aleya que has oído muchas veces y de pronto Allah te abre una ventana, te abre una puerta y accedes a un significado que no habías imaginado ni siquiera? ¿Por qué Allah subhanahu wa ta'ala ha hecho obligatorio que recitemos la Suratul Fatiha en el Salat? Porque encierra muchos secretos y se quiere asegurar de que la repitamos constantemente. Y es curioso porque muchas veces puede que no reparemos en lo que estamos diciendo, y sin embargo es algo absolutamente enorme. Cuando decimos Alhamdulillahi Rabbil Alamin, una frase en la que no hay ningún verbo, estamos diciendo algo que es Allah el que lo dice. Allah empieza su libro alabándose a sí mismo. Es Allah el que dice Alhamdulillah, la alabanza pertenece a Allah, o la alabanza a Allah, el Señor de todos los mundos. Es Allah el que dice eso de sí mismo y nos hace decirlo a nosotros. Jafar as-Sadiq, que le hace compasión, cuando él dijo: Allah se manifiesta a sus criaturas en su palabra, en el Corán, pero ellos no lo pueden ver, no se dan cuenta. Entonces, Emir Abdelkader
divide el comentario de esta aleya en 4 aspectos. El primero es teniendo en consideración el trato que Allah subhanahu wa ta'ala le da al mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam. ¿Cómo Allah lo trata? Y ahí encontramos 2 tipos de aleyas. Unas en las que Allah subhanahu wa ta'ala dice, por ejemplo, voy a citar solo algunas de ellas para no hacerlo demasiado largo. Innal ladhina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim. Dice Allah, en verdad aquellos que te dan compromiso o que te juran fidelidad o lealtad, en realidad están jurándole fidelidad a Allah. La mano de Allah está encima de sus manos. Otra ley. Man yuti'i rasula faqad ata'a Allah. El que obedece al mensajero habrá obedecido a Allah. Otra. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Dice, si amáis a Allah, seguidme, que Allah os amará y os perdonará vuestras faltas, y Allah es perdonador, compasivo. Y otra aleya, la Suratul Anfal, la famosa aleya en la que Allah le dice, وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. Y no tirabas tú cuando tirabas, sino que Allah tiraba, cuando cogió un puñado de tierra y lo arrojó a los kufar de los Quraysh. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. Es decir, hay veces que Allah lo pone a su propio nivel, de manera que lo que hace Él es como lo hace Allah. Recordemos que lo que Allah dice, lo que es válido para el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, es válido para todos y cada uno de nosotros, porque no lo envió para que lo pongamos ahí en un sitio inaccesible, sino para nosotros. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ. De nosotros y para nosotros. Para nosotros. El mensajero de Allah es un regalo que Allah nos ha hecho a cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros. Además, exclusivamente. Allah nos ha dado, Allah en su infinita misericordia, nos ha dado a cada uno de nosotros algo que no le ha dado a ningún otro, al menos en esa misma medida. No hay 2 seres humanos iguales. Cada uno de nosotros somos irrepetibles. Por eso se decía antiguamente que cuando se moría la gente de conocimiento, Sulama, había algo que ya se había perdido para siempre. Somos irrepetibles. Y Allah subhanahu wa ta'ala ha mandado a su mensajero, que procede de nuestra propia naturaleza, que representa lo máximo que el ser humano puede alcanzar, lo ha enviado a cada uno de nosotros, igual que el Corán lo ha enviado a cada uno de nosotros. De manera que el que sea celoso tiene buenas noticias, porque no tenemos que compartir nada con nadie. Es nuestro. El mensajero de Allah es nuestro. Es mío, es tuyo, es suyo. Es para nosotros. No tenemos que compartirlo con nadie en ese sentido. Entonces Allah lo pone a su nivel. Y no tirabas o no tiraste cuando tiraste, sino que Allah tiró. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. Y luego encontramos otro tipo de aleya, de cómo Allah se relaciona con el mensajero de Allah. Y en esas aleyas ya estamos, podemos decir, en lo contrario. Y Allah le dice, إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. La sura del relato. Dice, realmente tú no guías a quien a ti te gustaría, a quien tú amarías guiar.
como no pudo guiar a su propio tío. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah, pero Allah, sin embargo, Allah guía a quien quiere. Y Él conoce mejor al muhtadin, a los que están guiados. Otra ley a la que Allah le dice, Laisa laka min al-amri shay. Tú no te incumbe, no tienes nada que ver con el asunto de Allah, con el mandato de Allah, con lo que Allah decida sobre sus siervos, tú no tienes nada que ver. Allah los castiga o no los castiga o se vuelve a ellos. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. O se vuelve a ellos o los castiga, pues ciertamente son injustos. La sura de la familia de Imran. Pero le dice al mensajero, ليس لك من الأمر شيء, tú, como diciendo, tú estás fuera de esto. Eso es terreno de Allah. Antes ha dicho, el que obedece al mensajero habrá obedecido a Allah. Ahora le dice, tú estás fuera de esto. Otra. Innaka la tusmi'u al-mauta wa la tusmi'u summa ad-du'a idha wallaw mudbirin. Tú no harás que los muertos oigan, ni harás que el sordo oiga la llamada cuando se alejan dando la espalda. وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم. Tú no vas a guiar a los ciegos sacándolos de su extravío. Es decir, una vez lo pone a su nivel y otra vez se lo pone al nivel del esclavo necesitado de su señor, incapaz. Hay uno de los proverbios de la Hikma de Sheikh Ahmed bin Ataillah al-Sakandari, en el que dice algo además que muchas veces cuando hablamos de los dichos, de lo que se da en llamar la gente del camino, la gente de Allah, los salihun, los awliya, muchas veces pensamos que es algo que no es para nosotros, que es para un grupo reducido de gente, que es para una élite. Pero no hay ninguna élite en el din. Como he dicho antes, el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam fue enviado para cada uno de nosotros. Y todo lo que él hizo, y todos sus estados, y su luz, es para nosotros. Entonces, dice este maestro, كن بأوصاف ربوبيته متعلقا وبأوصاف عبوديتك متحققا, que viene a decir, adhiérete a los atributos, a las cualidades de su señorío, del hecho de que Allah es Rabbul Alamin, el Señor de la creación. Adhiérete a los atributos de su señorío, que no son otros que el poder, la riqueza, la grandeza, el conocimiento. Adhiérete a los atributos de su señorío. وبأوصاف عبوديتك وكن بأوصاف عبوديتك متحققا, y accede a la verdad de los atributos de tu servidumbre. Dicho de otra forma, los atributos de Allah, los atributos del Señor son el poder, el conocimiento, la riqueza, por poner tres de ellos. Los nuestros son justo lo opuesto. Frente a su poder, nosotros somos absolutamente incapaces. No podemos hacer absolutamente nada. Frente a su riqueza, nosotros somos seres absolutamente dependientes de Él, subhanahu wa ta'ala. Cuando decimos La ilaha illallah, que es una frase absolutamente extraordinaria, de la que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo que era lo mejor que él y los profetas anteriores a él habían dicho, lo que estamos diciendo en realidad, a decir La ilaha illallah, que además, curiosamente, en esa frase
no hay ninguna letra que no esté en el nombre de Allah. Alif, lam, lam, ha. La, alif, lam, alif. Ilaha, alif, lam, alif, ha. Illa, alif, lam, alif. Illa Allah. Todas las letras que están en esa frase están contenidas en el nombre de Allah. Es como si Allah nos estuviera indicando con ello su absoluta unicidad. ¿Y qué significa al-ilah en árabe? Al-ilah significa aquel que no depende de nada ni de nadie, mientras que todo lo demás depende de él. Entonces Allah es al-Ghani, el autosuficiente, el rico, el independiente, y nosotros somos al-Fuqara, que dice en el Corán. Además, Allah ahí, en esa aleya habla a la humanidad. Ya ayuhan nas, oh gentes, ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwal ghaniyyul hamid. Oh gentes, vosotros sois los que estáis en necesidad de Allah, los que necesitáis de Allah, los que dependéis de Allah, mientras que Allah es el Ghani, el que no necesita, el que no depende, el Hamid, el digno de alabanza, aquel que empieza su libro alabándose a sí mismo. Ya ayuhannas, antumul fuqara. Esa es nuestra realidad. Lo aceptemos o no lo aceptemos, lo creamos o no lo creamos, tanto musulmanes como no musulmanes, todos los seres humanos dependemos absolutamente de Allah en cada respiración. En cada respiración. Si Allah se olvidara de nosotros un solo instante, nosotros dejaríamos de existir en el acto. Sallallahu alaihi wasallam dijo: el parecido del que recuerda a Allah y el que no recuerda a Allah es como el vivo y el muerto. El parecido del que recuerda a Allah y el que no recuerda a Allah es como el vivo y el muerto. ¿Por qué? Y Allah sabe más. Porque el que realmente nos recuerda a nosotros es Allah subhanahu wa ta'ala. Él es el que nos recuerda. Y cuando el siervo, cuando uno de nosotros recuerda a Allah, conecta con esa realidad, con esa verdad. Y eso lo hace estar vivo. Pero el que es un ghafil, el que está inadvertido de esa realidad, es como si estuviera muerto. Todos los seres humanos llevamos en nuestro interior ese secreto. Todo el mundo camina por la calle y su corazón está latiendo, como si dijera Allah, Allah, Allah. Está latiendo y él no se da cuenta, no nos damos cuenta, vamos andando, estamos sentados, nuestro corazón está latiendo con permiso de Allah y no somos conscientes. Pero el que recuerda a Allah, de alguna forma conecta con su origen, con su fuente, con esa luz. Y con la luz del mensajero, sallallahu alaihi wasallam. Y fijaros el mensajero de Allah. Hablando, por ejemplo, de lo que estamos hablando, del ghina, la riqueza de Allah, o el ghani. Sallallahu alaihi wasallam, hay un hadith en el que sale de su casa y se había atado una piedra al estómago para mitigar el hambre que sentía, el vacío que tenía en el estómago producido por el hambre. Es un hadith bien conocido en el que se encuentra con Abu Bakr y con Umar y acaban todos en el jardín de uno de los sahaba, en el huerto, y este hombre sacrifica una oveja y cuando acaban de comer, sallallahu alaihi wasallam hace mención de esa aleya que hay en el Corán: wa amma bini thumma la tus'alunna 'anil na'im. ¿Cómo, perdón? Thumma la tus'alunna yawma idhin 'anil na'im. Luego, ese día, el día del levantamiento, se os preguntará por los momentos de dicha que habéis tenido. Allah nos pedirá cuenta de los momentos que nos ha dado y si lo hemos recordado o no, porque ¿qué hacía sallallahu alaihi wasallam? Sale en un estado en el que manifiesta su absoluta necesidad. ¿Qué mayor necesidad que salir con una piedra atada al estómago porque tienes hambre? ¿Qué mayor manifestación de pobreza que esa? Y cuando Allah le da de comer, lo primero que hace es,
desde antes es recordar a Allah. Pero luego, la otra versión, la otra cara. O sea, dice, tenemos que acceder a la verdad de los atributos de la servidumbre, que son la debilidad, la ignorancia, la pobreza, la incapacidad. Y ahí sallallahu alaihi wasallam, al que Allah le dio a elegir, y él eligió comer un día y otro tener hambre, porque el día que tenía hambre le podía pedir a Allah, y el día que estaba satisfecho podía agradecer a Allah. Ahí muestra ese atributo de la servidumbre, de él como siervo. Pero luego hay otras ocasiones en las que con un poco de comida fue capaz de alimentar a mucha gente. ¿Sí o no? Es uno de sus milagros. Con un poco de comida alimentó a mucha gente. ¿Ahí qué es lo que está haciendo? Ahí se está adhiriendo a la riqueza de Allah. Nosotros somos al-fuqara, pero Allah es el rico. Si nosotros manifestamos nuestra necesidad ante Allah, Allah nos hará ricos con respecto a la creación. Si nosotros verificamos que realmente lo único que necesitamos es Allah, esa famosa canción que dice todo lo que necesitas es amor, hay que reescribirla y decir todo lo que necesitas es Allah. Todo lo que necesitamos es Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, cuando conectamos con la riqueza de Allah, somos capaces, por su riqueza, de alimentar a 1000, o al menos el profeta sallallahu alaihi wasallam lo hizo. Fue un milagro, pero lo hizo. ¿Qué significa esto? Significa que cuando nos miramos a nosotros mismos, vemos que somos incapaces de mover un solo dedo, que somos absolutamente pobres, que somos absolutamente ignorantes, etcétera, etcétera. Pero Allah no. Allah es el rico, Allah es el todopoderoso, Allah es el que sabe. Entonces, si nos adherimos a esos atributos de Allah, podemos cambiar el mundo. No por nosotros, por Allah. Por eso dice Allah, وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. Tú no tirabas cuando tiraste, o cuando tirabas, sino que Allah tiraba. Esto es para nosotros, no solo es para mensajeros, es para nosotros. Y es solo una parte de lo que se puede decir. Pero vamos a seguir para poder terminar. Son 4 aspectos que usa Emir Abdul Qadir al-Jazairi rahimahullah para interpretar o para explicar esta aleya. El primero era cómo Allah trata al mensajero, es decir, cómo Allah nos trata también a nosotros, porque Allah nos lleva de un estado a otro, unas veces nos da, otras nos quita. La existencia está creada en pares de opuestos, y Allah nos lleva de un sitio a otro para que seamos capaces de reconocerlo en ambas situaciones, porque Allah lo que quiere es que lo reconozcamos, nos ha creado para eso. Y nos lleva de la alegría a la tristeza, de la salud a la enfermedad, de la riqueza a la pobreza, para que lo reconozcamos en todas las situaciones. Y todo es una misericordia suya. Lo que pasa es que unas cosas son amargas y otras dulces, pero Allah ha creado la amargura y ha creado la dulzura, y ambas cosas proceden de Él. Allah se manifiesta a través de sus nombres. Unos nombres son nombres de majestad, otros son nombres de belleza. Allah es el misericordioso, pero también es el Jabbar, al-Qahhar, al-Muntaqim, etcétera, etcétera. Y todo viene de Él. Y la segunda parte es lo que iba del mensajero de Allah hacia Allah subhanahu wa ta'ala.
es decir, la verificación de su servidumbre. Fijaros que en el Corán, cuando Allah subhanahu wa ta'ala quiere honrar al mensajero de Allah, lo llama Abduhu. Subhanalladhi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa, al principio de Suratul Isra. Gloria a aquel que hizo viajar a su siervo. Ahí su siervo no es una cosa peyorativa, no es una cosa denigrante, sino que es algo elevado, es para honrarlo. Si Allah nos considera sus siervos, para nosotros es un honor. Y lo que viene del mensajero de Allah, Allah se define muy bien en un hadith en el que le preguntan a Aisha, la madre de los creyentes, que Allah esté complacido con ella, le preguntan cómo era el mensajero de Allah, y ella explica, habla de él, y habla cómo se comportaba con su familia, las cosas que hacía. Y en un momento dado dice, pero cuando era consciente de que había entrado la hora del salat, o escuchaba el adán, dice, era como si no conociera a nadie. Cuando aparece el recuerdo de Allah, desaparece todo lo demás. Entonces, lo que viene del mensajero de Allah hacia Allah es una adoración con absoluta entrega y sinceridad, confianza en Allah, tawakkul, aceptar su decreto, que es lo que subyace en el fondo del significado del Islam. Nosotros nos llamamos musulmanes, los que estamos sometidos a la voluntad de Allah, porque aceptamos su decreto, lo que nos gusta y lo que no nos gusta, y luego agradecer sus bendiciones. Cuando el mensajero de Allah pasaba gran parte de la noche en pie haciendo oración, hasta que sus benditos pies se entumecían, y ahí se le dijo, oh mensajero de Allah, ¿por qué haces esto cuando Allah te ha perdonado lo que pudieras haber cometido en el pasado y lo que pudieras cometer en el futuro? ¿Y qué le responde él? Afala akun abdan shakura. ¿Acaso no he de ser un siervo agradecido? Hay que ser agradecidos con los dones de Allah. El primer don de Allah es la vida. Y ser agradecidos con los dones de Allah quiere decir utilizar la vida para aquello que Allah nos la ha dado, no para otra cosa. Allah nos ha dado la vida para que lo adoremos, no porque estemos despistados todo el tiempo, inadvertidos, detrás de la provisión, que es algo que Allah nos ha garantizado cuando estábamos en el vientre de nuestras madres, si somos creyentes. Y no quiere decir que no hagamos, al contrario, tawakkul nos lleva a actuar, no a lo contrario, pero actuar sabiendo que el resultado no está en nuestras manos, es una liberación, porque tenemos, el mundo es nuestro, el resultado no depende de nosotros. Tawakkul, tener confianza en Allah, no significa quedarse en una silla sin hacer nada, pero que sepamos que la provisión está unida inseparablemente a nuestro último momento, a la muerte, al plazo de la vida. Hubo un hombre que le preguntó a Ali, que Allah está convencido con él, un hombre que está encerrado, una persona que está encerrada en una habitación de la que no puede salir, ¿desde dónde le llega su provisión? Le quería entender una trampa. Un hombre que está encerrado, una persona que está encerrada en una habitación de la que no puede salir, ¿de dónde le viene la provisión? Y Ali, que Allah está convencido con él, contestó, desde donde le llega su hora, desde donde le llega su hora, la hora de su muerte. Porque el rizq y el ayal van juntos. Nadie de nosotros morirá hasta que no se haya cumplido la provisión que Allah ha escrito para él en el tiempo anterior al tiempo
en su conocimiento. Nadie de nosotros morirá hasta que no le haya llegado la última provisión que estaba destinada para él. Entonces, no es que no tengamos que trabajar, porque estamos en este mundo, y este mundo está hecho así, pero lo que no puede ser es que eso nos distraiga del objetivo verdadero de nuestras vidas. Este mundo y todo lo que contiene ha sido creado para nosotros. Pero nosotros no hemos sido creados para este mundo. Nosotros hemos sido creados para el ákhira, para el próximo mundo. Esa es la verdad. ¿Estaremos o no a la altura de lo que decimos, incluido el que os está hablando? Porque somos seres humanos. Pero Allah le dice a Dunya: oh Dunya, sirve a quien me sirve a mí. Sé esclava, sé sierva, servidora de aquel que me sirve a mí, que me adora a mí. No puede ser que este mundo sirva para que nos olvidemos de Allah cuando estamos yendo hacia Él inexorablemente, por mucho que vivamos. Estamos yendo hacia Él. Cada minuto que pasa de nuestra vida estamos acercándonos más y más a Allah. Allah dice en el Corán: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. Dice, se acerca para la gente la hora de rendir cuentas y ellos están en ghafla, en un despiste absoluto, en una inadvertencia, en un olvido, apartándose. ¿Y por qué dice Allah que se acerca la hora? ¿Qué dice el Corán hablando de la gente cuando resucitemos en el Yom al-Qiyamah? Cuando la gente salga de sus tumbas, cuando la gente despierte de la muerte, pensará que han estado dormidos un día o parte de un día. Es como el sueño que Allah nos hace dormir por la noche. Y que realmente nadie sabe si se va a despertar. Cuando el día del levantamiento nos levantemos de las tumbas, la sensación que tendremos, y no sabemos cuánto tiempo habrá pasado realmente, será la de haber estado durmiendo un día, como dice el Corán, o parte de un día. Por eso dice Allah: está cerca de la gente, se está acercando a la gente el momento de rendir cuentas ante Allah, y sin embargo ellos están absolutamente en la inopia, absolutamente olvidados de Allah. Entonces, lo que no puede ser es que ese mundo, con todo lo que contiene, por muy atractivo que sea, que lo es, y eso no quiere decir que no disfrutemos de las cosas buenas que Allah nos ha dado, al contrario, hay que disfrutar al máximo de todo. El creyente disfruta de la vida, el musulmán disfruta de la vida. No somos gente que dice todo es haram, hay que estar tristes, hay que no podemos reír, no podemos cantar, no. Cuando Allah favorece a un siervo, le gusta ver el efecto de ese haberle favorecido. A Allah le gusta que agradezcamos a Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Habla de las bendiciones de Allah. Tenemos que transmitir a la gente buenas noticias. Los musulmanes no somos gente aburrida, no somos aguafiestas, no somos cortarrollos. Somos gente que vive una profunda e inmensa alegría porque somos la gente que Allah ha elegido. ¿Qué mayor honor, qué mayor alegría que esa? Y eso tenemos que compartirlo con los demás. Pero no podemos ser ya aji, haram. Lo haram está claro y lo halal está claro. Y luego hay asuntos dudosos, etcétera, pero hay un hadith muy claro en ese sentido, en el que Sallallahu Alaihi Wasallam dijo: dad buenas noticias y no espantéis a la gente.
atraéis a la gente y no los espantéis. Eso es una parte de lo que va del mensajero de Allah hacia Allah. Luego hay otro aspecto, que es el trato de la gente hacia el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Y ahí encontramos dos caras. Gente que lo amaba mucho y gente que lo odiaba mucho. Y gente que pasó de odiarlo profundamente a amarlo profundamente. De manera que nosotros, cuando nos relacionamos con el resto de las criaturas, con el resto de los seres humanos, sean musulmanes o no, siempre vamos a encontrar gente que nos ama y gente que nos detesta, gente que nos odia. No existe, no podemos agradar a todo el mundo. No existe el agradar a todo el mundo. Sallallahu alaihi wasallam, que era el mejor de la creación, sus compañeros lo amaban más que a sí mismos, incluidas las mujeres, como la famosa mujer que en la batalla de Uhud pierde a su hermano, a su marido y a su padre. Y cuando se lo dicen, dice, sí, pero ¿cómo está el profeta? ¿Está bien? ¿Le ha pasado algo? Porque lo amaban más que a ellos mismos, más que a sus familias. Pero luego había gente que lo odiaba a muerte. Pero algunos de esos que lo odiaban a muerte se hicieron musulmanes y pasaron justo a lo contrario. Entonces, nosotros con la gente que nos odia podemos revertir la situación. Idfa' billati hiya ahsan. Responde de la mejor manera. Idfa' billati hiya ahsan. Fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Y entonces aquel con el que tienes enemistad será como si fuera un amigo ardiente. Entonces, sigamos la sunna del mensajero. Responder al mal con el bien. Esa es la sunna del mensajero. Responder al mal con el bien. Incluso cuando fue a Taif y le tiraron piedras, se lo insultaron, vino el ángel y le dijo, si quieres, Allah hace que estas dos montañas se junten y los aplaste. Y dijo, no, porque entre ellos surgirán creyentes. Yo no quiero el castigo para la gente. Nosotros tenemos buenas noticias para la gente, no tenemos malas noticias. Nosotros tenemos que demostrar con nuestra vida que somos un beneficio para la humanidad. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas, que Allah dice en el Corán, refiriéndose a los sahaba, sois la mejor comunidad que ha surgido lin-nas, para bien, para beneficio de la gente. Nosotros no salimos a la calle a cometer atrocidades contra personas inocentes. Hasha lillah. Nosotros somos buenas noticias para la gente, porque los podemos sacar de la luz a la oscuridad y porque los podemos sacar del castigo del fuego al premio del jardín. Y luego está el trato del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam hacia la gente. Dice Allah, por ejemplo, en el Corán, la'allaka bakhiyun nafsaka alla yakunu mu'minin. Quizás te estés consumiendo porque no son creyentes. Dice, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anitum. Es duro para él lo que os aflige. Harisun alaykum, está empeñado en vosotros, en guiaros. Bil mu'minina ra'ufur rahim, con los creyentes clemente y compasivo. Y luego dice algo más amplio todavía, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Y no te hemos enviado sino como misericordia para la gente. Volvemos a ese significado de que estamos hablando. Porque lo que Allah le dice al mensajero
nos lo dice también a nosotros, porque ahora ya no está el mensajero, no está vivo aquí entre nosotros físicamente, pero estamos nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? Somos aquellos que hemos heredado su luz. Somos aquellos que hemos heredado su luz. Entonces, nosotros somos una misericordia para los mundos. No porque seamos el mensajero de Allah, no porque nos queramos comparar con Él, o porque cometamos esa falta profunda de cortesía, sino porque todos tenemos algo de Él. El que de nosotros es generoso como Él lo era, en una parte de lo que Él era. El que es honesto como Él era. El que es valiente como Él era, etcétera, 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 etcétera. Dice, un hombre de conocimiento dijo, y ya terminaré pronto, los profetas fueron creados, al-anbiya khuliqu min ar-rahma, los profetas fueron creados a partir de la misericordia. Wa nabiyuna sallallahu alaihi wasallam huwa ainur rahma, y nuestro profeta sallallahu alaihi wasallam es la fuente misma de la misericordia. Los profetas alaihi salam fueron para sus comunidades, los profetas anteriores fueron para sus comunidades una sadaqa, mientras que nuestro profeta sallallahu alaihi wasallam es para nosotros un regalo, hadiyah. Entonces dice, la sadaqa es para los pobres y la hadiyah es para los reyes, para la gente elevada. Sallallahu alaihi wasallam dijo, ana an-ni'matu al-muhda, yo soy la bendición regalada. Y nosotros tenemos que ser un regalo para la gente. Está en nuestras manos, pero tenemos que elevar el listón, tenemos que levantar la cabeza por encima de las circunstancias. Seamos lo que seamos, da igual que seamos emigrantes, que hemos venido a trabajar, o que seamos gente de aquí, da igual que seamos musulmanes de origen, que hayamos nacido musulmanes, o que hayamos entrado al Islam porque Allah nos ha guiado, da igual. Tenemos que subir el listón. Tenemos que ser gente que cuando la gente nos vea por la calle diga, yo quiero ser como ese. Que no nos vea como gente que está por debajo, como gente baja, como gente... No, que diga, ¿qué le pasa a ese? ¿Qué es esa luz que emana de él? Yo quiero eso. Muchos de los musulmanes que no nacieron musulmanes y se hicieron musulmanes de mi generación, como yo y otros, se hicieron musulmanes por la luz que vieron en otros musulmanes. Yo recuerdo gente que llegaba a nosotros en los primeros tiempos en Granada, hace 40 años, o casi 40 años, que se hicieron musulmanes porque dijeron, yo quiero lo que esa gente tiene. ¿Qué tiene esa gente? ¿Qué le pasa a esa gente? ¿Qué es esa luz que hay en sus caras? ¿Qué es eso que emana de ellos? Yo quiero también eso. Y se hicieron musulmanes por eso. Eso está en nuestras manos. Allah quiere eso de nosotros. Y voy a terminar aquí porque creo que ha sido demasiado largo ya. Ahora se abre un espacio de preguntas o de coloquios, si os parece oportuno, porque me han dicho que lo haga, si hay tiempo, y si no, pues... اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.